Hola, buenas noches, bienvenidos a Asuntos Públicos. Volvió en los últimos días la ola de frío a la Argentina y la sensación térmica de la economía es bastante coincidente. Hoy se publicaron los números del balance comercial que volvieron a mostrar una caída en el superávit, la falta de dólares, el problema fiscal. En el mundo están ocurriendo una cantidad de cambios que inciden sobre la economía argentina. Este será el tema de esta noche en el programa, porque, bueno, Silvia Mabel, hubo elecciones de las PASO hace pocos días, ahora estamos a 2 meses de las elecciones definitivas, y una pregunta es, bueno, ¿en qué medida la economía tiene incidencia en la política? ¿Es la política el viejo cuento del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién manda, ¿no? Y muchos se acuerdan de la famosa frase, es la economía estúpido, otros dicen es la política. La economía son intereses siempre, la economía no es una abstracción, como ustedes bien lo saben. El tema es que en momentos de abundancia las discusiones tienen recursos desde donde poder ser saldadas. En cambio, en los momentos de escasez o los momentos que la situación se pone más complicada, las pujas son mayores porque hay menos espacio para todos, entonces no hay juegos de suma positiva tan fáciles de lograr, y los juegos de suma cero suponen que lo que alguien gana otro pierde, y quién paga los costos de cada cosa. Me parece que ese es uno de los temas a tratar. Sí, el tema es, al margen de la relación política y economía, es cuál ha sido la reacción del gobierno, ¿no? Al principio uno pensaba que era una reacción negando la realidad, incluso hay comentarios que han hasta ridiculizado a la Presidente, ¿no? El tema de la Antártida, los votos de la Antártida, la comparación con Australia y Canadá, pero eso parece ser hacia afuera. Hacia adentro, ayer hubo una reunión a puertas cerradas de 4 horas de Cristina Kirchner con empresarios y gremialistas. Y hubo 3 definiciones que hay que tener en cuenta de lo que ella dice en la intimidad. Es cierto que era una reunión grande y después trasciende. Primera cosa dijo, la Argentina está mal en sus cuentas públicas, díganme de dónde saco recursos fiscales para poder aumentar el mínimo no imponible. Lo segundo, descartó totalmente un impuesto a la renta financiera. Dijo, no puede haber un impuesto a los plazos fijos porque es desaliento al ahorro, estamos mal en ese tema, no lo vamos a hacer. Y el tercer tema es que insistió en ese punto en que no iba a haber devaluación y que no iba a modificar su política de desendeudamiento, es decir, sí, tomar créditos en el exterior en la medida de las posibilidades, siempre y cuando sean créditos para infraestructura, ¿no? Es decir, son señales, da la impresión de que ha leído de alguna manera con ese tipo de señales el mensaje de las elecciones, ¿no? Bueno, para ayudarnos a entender mejor lo que está pasando en la economía y la política, hoy está con nosotros Marina Dal Poyetto, directora del Estudio Bain. Marina, gracias por venir. Y bueno, la primera pregunta, a partir de lo que contaba Silvia recién, es una situación de escasez. Y en la economía hoy, ¿cómo está incidiendo en la política o qué repercusiones, digamos, mutuas tiene esto en las elecciones que pasaron y en los 60 días que faltan para las elecciones de mitad de mandato? Sí, a ver, estamos en una economía en un nivel de consumo público y privado inéditamente alto. Y lo que estamos discutiendo acá es si se pueden sostener o no se puede sostener, y en todo caso, ¿quién paga el costo del ajuste? Eso es lo que se está debatiendo hoy por hoy. Cuando uno contrasta, esta elección con la elección del 2009, el nivel de actividad es alto, el ritmo de crecimiento es bajo, pero en 2009 la economía caía en picada libre cuando fueron las elecciones. Veníamos de la crisis con el campo, veníamos del desplome, digamos, de la economía mundial a partir de Lehman Brothers, se votó con la gripe A y de una sequía que generó una pérdida de 1/3 de la cosecha. ¿Sí? O sea, el nivel de la economía en ese momento era mucho peor que el de hoy. Después jugó la política, digamos, cómo se armó la campaña en ese momento, cómo se arma ahora. Y creo que hay una cosa que no se está discutiendo que tiene que ver con el manejo de la caja y el desfinanciamiento a las provincias y a los municipios que hizo el sector público el año pasado a numerosos distritos, digamos, y que fue parte del ajuste fiscal que intentó hacer el gobierno, digamos, trasladando el costo hacia otro lado, y eso probablemente haya tenido incidencia. Ahora, si uno mira hacia adelante y uno plantea
cómo sigue la macro hacia adelante. Parados a hoy, a nuestro juicio, no hay margen de posibilidad de volver a forzar la macroeconomía como se forzó en 2010 y 2011, cuando para decir una política el salario subió en dólares 50% en 2 años. O sea, eso no se puede volver a dar en Argentina. En todo caso, el camino es la administración. El otro camino, que es el que proponen, digamos, el otro lado de algunos, es el del ajuste vía una devaluación brusca, una recomposición de los precios relativos. Ese camino la política no lo va a adoptar, ya bueno, lo dijo en las definiciones, pero digo, es una coyuntura particular, porque dado el cepo cambiario, con los costos que tiene el cepo cambiario, bueno, de alguna forma el mercado no gatilla la devaluación, o sea, el sendero de reservas es hacia la baja, siguen cayendo básicamente porque se siguen cancelando los vencimientos de la deuda con reservas, pero el ritmo al cual caen no gatilla la devaluación la tiene que definir la política, y la política per se no va a definir nunca bajar el salario. En todo caso, el punto es cómo se transitan los próximos 2 años, y a nuestro juicio son 2 años con crecimiento bajo, y las dos cosas que uno tiene que monitorear son una, bueno, qué pasa con el precio de la soja y en qué medida ese crecimiento bajo es sostenible, y la segunda es cómo se maneja la nominalidad y la gobernabilidad, ¿no? En los próximos. Y el precio de la soja, hay algunos que dicen que puede llegar hasta bajar de los $400. ¿Cuál es el umbral para decir se encienden las luces rojas? Bueno, a ver, si uno mira, hoy el precio de la soja, bueno, volvió a los $490, el precio futuro de la soja para el próximo año, cuando uno proyecta, está alrededor de los $450, $460, es un precio muy bueno para la Argentina, sobre todo si uno lo contrasta contra los $140 que tenía el gobierno de la Rúa cuando digamos, manejaba la economía, pero de todas formas, digamos, la economía se apalancó en ese precio. O sea, hoy con un precio de la soja de 450, digo, las exportaciones van a estar en cero o cayendo algo. Y con exportaciones cayendo, aunque sea poco, aunque estén en cero, si uno quiere financiar un crecimiento de 3, que es lo consistente con un aumento de 1, 1,5 de la economía, bueno, eso requiere más dólares. Con lo cual, lo que uno está monitoreando básicamente es cuál es el ritmo de caída en las reservas en esa coyuntura. ¿Cómo pesa el tema de la importación de combustibles? Porque hoy, por ejemplo, se supo que el superávit comercial de la Argentina cayó 40%, muchísimo, en el último mes. Sí, la Argentina perdió el superávit energético, está en un déficit energético que el año pasado rondó los $3.000 millones, y este año probablemente sea el doble que eso, entre los 5.000 y los 6.000 millones, con importaciones que van a aumentar algo arriba del 20%, pero con caída en las exportaciones. Bueno, digo, son números, digamos, que condicionan, pero que están metidos dentro del escenario macroeconómico y del aumento de 3% para el año que viene que uno ponía para la CIMP. O sea, cuando uno mira la economía en su conjunto y uno habla que el nivel de consumo es inéditamente alto, para mí el número que marca eso es el nivel de importaciones por habitante y a precios constantes de hoy comparado contra el 98, que fue el mejor año de la convertibilidad. En el mejor año de la convertibilidad la economía importaba $1.000 por habitante, hoy importa 1.700. ¿Sí? De ese 1.700, ese 70% de aumento, hay 20 y pico de puntos que están explicados por los combustibles, por la pérdida del desbalance energético. El resto es consumo. Hay otro factor, y lo vamos a ver en el bloque que viene, que es también, además de haber perdido el superávit energético o de haber entrado en déficit energético, también la Argentina tuvo muchos años, estos últimos años, un superávit turístico. Ahora ha pasado a tener un déficit turístico que el año pasado fue de más de $4.000 millones, y este año puede ser 6.000 o 7.000. Entonces, para el próximo bloque nos gustaría saber qué piensa Marina del Poyeto sobre qué va a pasar con el dólar turismo, con el dólar financiero, todo lo que no es el área comercial de la economía, si se pueden esperar algunos cambios allí. Enseguida volvemos a Asuntos Públicos. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. ¿Todavía recibís tu resumen de cuenta en papel? Utilicemos el papel solo para lo que vale la pena. Ingresa hoy a itaú.com.ar y colabora con un mundo más sustentable solicitando tu resumen digital. El mundo cambia. Itaú cambia con vos. Itaú, hecho para vos. Con Claro, tenés todo internet por apenas $1 por día. Usa WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Google y mucho más. Claro con tarjeta, rinde más. Peugeot 3008. Descubrí nuevas alturas. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco en la economía hasta las elecciones de octubre y también un poquito más allá. Y la pregunta que había quedado pendiente para nuestra invitada de hoy, Marina del Poyeto, directora del estudio Bain, es el déficit turístico que apareció muy abruptamente, sobre todo el año pasado, desde el 2011, que se relaciona con el atraso cambiario. ¿Qué visos de futuro tiene esto? ¿Hasta dónde puede el gobierno afrontar esta nueva brecha, digamos, en sus ingresos o en la utilización de dólares cada vez más escasos? Sí, a ver, el gobierno viene adoptando una medida que es intentar desdoblar desde el lado fiscal. O sea, el aumento en el costo de los viajes, que de alguna forma te gatilló, digamos, una mayor brecha, ¿no? Con toda la vuelta que tuvo. El 20%, el 20% apuesta a cuenta de ganancias, digo, fue un intento de subir el costo de los viajes al exterior y de frenar eso, con lo cual es muy probable que tengamos algo adicional, probablemente después de las elecciones. ¿Pero ese 20% no causó algún efecto o Lo que pasa es que ese 20% se dio justo con el aumento en la brecha, con lo cual el dólar turista, la brecha respecto al dólar turista era más grande a pesar del aumento del 20%, porque cuando se puso el primero, la brecha rondaba el 20 o el 25%, que era un impuesto del 15 primero, ¿no? Que era a las tarjetas, y los paquetes estaban todavía por fuera. Eso algún impacto tuvo en lo inmediato, pero cuando se disparó la brecha, le quedó subsumido. O sea, depende directamente de la brecha y al mismo tiempo gatilla la brecha. O sea, un intento para reducir la brecha fue la introducción de los CEDIN, pero hasta el momento parece no haber tenido gran suceso. ¿Cómo ves esto? Cuando la brecha se disparó en mayo, el gobierno actuó. El gobierno que venía diciendo que la brecha no tenía ningún impacto en la economía, actuó vía al menos dos mecanismos, digamos. Por un lado empezó a subir la tasa de interés y por otro lado intervino directamente en la brecha, ¿no? Hizo las dos cosas hasta que en algún momento la tasa de interés empezó a estar con miedo de que la tasa de interés frene la recuperación que había de la economía y le puso tope a la tasa.
Pero con esas dos cosas, digo, la brecha bajó de 10.50 a la zona primero de 8 y ahora vuelve a la zona de 9. Con lo cual, digo, el CEDIN básicamente lo que intentaba hacer era un instrumento adicional, digamos, que genera oferta de dólares, el CEDIN y el BADE. A priori el CEDIN todavía hay una ventana de tiempo, con lo cual es probable que algo más haya, pero digo, ya las proyecciones se alejan de los números que se tiraban inicialmente. Y con el BADE lo que hay es una disputa con los bancos, o sea, a ver quién entra, con cuánto entra y cuál es el mecanismo de ingresar, ¿no? Digo, los bancos propusieron los dólares de los encajes, esos no, son los dólares de afuera, bueno, se está todavía ideando cuál es el mecanismo. En términos más laxos para que lo entienda la audiencia. No, básicamente los dólares de los encajes son los dólares que tienen los bancos dentro del Banco Central, que ya forman parte de las reservas, con lo cual finalmente, digamos, si son esos dólares los que ingresan al BADE, a priori es lo mismo. El BADE es cuando se anunció el blanqueo de capitales, se idearon dos instrumentos. Un instrumento que tenía 3 objetivos, que es el CEDIN, que quería, digamos, al mismo tiempo bajar la brecha, mejorar el mercado inmobiliario, digamos, que había sido destruido por la especificación, y recomponer reservas. Bueno, los 3 objetivos al mismo tiempo obviamente no iba a cumplir, de hecho si no hay CEDINes no va a cumplir ninguno, pero el otro instrumento era el BADE, que era un bono, pero era un bono con un cupón de 4%, bien por debajo de los cupones que están hoy, de los bonos que hoy cotizan en plaza, y bien por debajo de la tasa de interés, de lo que rinde un bono a valor de mercado hoy, que en el momento que se lanzó rendía 14 o 15%, de hoy rinden 11 o 12%. Con lo cual, digamos, cualquiera que suscriba el BADE, inicialmente tiene una quita de capital en torno al 20%, o sea, entran 100 dólares, si lo quiere vender al día siguiente se queda con 80. ¿Y cuál sería el negocio? Bueno, en principio el negocio, digamos, tenía que ver con el blanqueo, o sea, con la posibilidad de blanquear plata. Este blanqueo, a diferencia de otros blanqueos, no fue un blanqueo fiscal. Digo, en Argentina los blanqueos siempre tenían que ver con recomponer las cuentas fiscales, ¿sí? Que fue el anterior, o sea, el anterior se pagaba un fee. Este es un blanqueo que una vez que el sector público tiene asegurado el flujo de pesos del Banco Central y el flujo de dólares para pagar la deuda en dólares, el problema es cómo recompones el balance del Banco Central. Entonces el blanqueo el objetivo prioritario era recomponer las reservas y bueno, y de paso impactar sobre la brecha. Pero cuando se le quieren dar muchos objetivos a, ¿no? digamos, a un solo instrumento, generalmente falla, o sea, es la sábana corta, digo, tiras de un lado y te quedan los pies destapados. No se piensa en varias medidas alternativas al mismo tiempo para objetivos múltiples. Claro, el problema en Argentina es, por un lado, la tasa de inflación y por otro lado, que no hay un instrumento que permita ahorrar y que cubra la inflación. O sea, Argentina no construyó una moneda y no hay mecanismos de ahorro en moneda local. Sobre eso no voy, porque cuando salieron los CEDIN se planteaba que pasaba justamente como atraer a que la gente, en vez de querer buscar dólares como refugio de valor, tuviera otras alternativas de ahorro. No con el CEDIN, pero cuando se empezó a subir la tasa de interés, la tasa de interés pasó de la zona del 12 a la zona del 18, bueno, nada, la brecha empezó, o sea, digo, tenés un equilibrio entre la brecha y la tasa, o sea, si vos querés tener hay dos cosas. Primero, cuanto más expansivo quieras ser del lado fiscal, o sos más contractivo del lado monetario, que es tasa más alta, o tenés más brecha. Digo, si vos querés tener una brecha, digamos, baja, querías que la brecha vuelva, vamos a un ejemplo. La diferencia entre el dólar oficial y... No, pero por eso la brecha, la diferencia entre el dólar oficial y el blue. Si la brecha fuera cero, no hay tasa que te alcance. En Argentina no hay ninguna tasa que haga hoy que los depósitos se queden en los bancos si la brecha fuera cero y pudieras comprar dólares al dólar oficial. Si la brecha fuera 100%, como llegó a ser en su momento, bueno, la tasa se torna irrelevante. O sea, tenés que tener un equilibrio en la política. El problema es que ese equilibrio a veces conspira contra los objetivos de la política. Ahora, ¿cómo se explica la superabundancia de dinero que hay, por ejemplo, en cuentas a la vista? Es decir, cajas de ahorro, cuentas corrientes. Creo que el último dato son 580.000 millones de pesos, una abundancia enorme. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque, bueno, la tasa todavía no es lo que se espera, el dólar sigue fuerte, el dólar negro. ¿Cómo...? A ver, de nuevo digo, una vez que cerraste la posibilidad de acceder al Banco Central para comprar dólares, los pesos no vuelven al central, los pesos quedan en la economía. Si una persona le compra dólares a otra, le entrega los pesos y los pesos le quedan a la otra persona. Con lo cual los pesos quedan siempre circulando. Digamos, es la contracara, digamos, del cepo y del financiamiento al fisco.
Ahora, María, para mí es un misterio. Esta situación de exceso de pesos con tasas de interés negativas hace 20 años hubiera provocado una espiral inflacionaria incontenible porque la gente huiría a los bienes y la oferta de eso se ajusta no por cantidades sino por precios, los precios subirían muchísimo. Eso no está ocurriendo. El domingo pasado hubo una larga entrevista a Aldo Ferrer en Página 2, que dice, bueno, es una inflación inercial, un diagnóstico interesante. ¿Qué cambió? ¿Por qué está ocurriendo? Digamos, afortunadamente, digamos, no tenemos esta situación, ¿no? Pero uno diría, hace 20 años, no sé, el típico ministro de Economía decía, vamos a subir las tasas de interés hasta donde sea necesario para evitar la inflación. Hoy eso no ocurre y el gobierno puede darse el lujo de tener incluso tasas negativas. ¿Qué pasó? ¿Cambió la psicología económica de la población? ¿Cómo ves este fenómeno? La psicología no cambió, o sea, las tasas de interés negativas sirvieron en la economía, a mi juicio hubiera sido mejor tener una tasa más alta, pero digo, sí, funcionaron en la economía, mientras la expectativa de que el dólar se movía poco estaba, o sea, vos tenías una tasa de interés que era la mitad de la tasa de inflación, pero era el doble de la tasa de devaluación, con lo cual lo que se miraba era la renta en dólares, digamos, y cuando esa perspectiva de que el dólar se va a mantener quieto se movió, y había una expectativa de mayor devaluación, lo que empezó a ver fue una aceleración de la fuga de capitales. Y fuga de capitales que se cortó directamente con el cepo. Entonces, hoy lo que tenés son pesos acorralados en la economía, pesos acorralados que de alguna forma, digamos, el gobierno está manejando la política económica, primero devaluando más rápido el dólar oficial, conteniendo los salarios, o sea, los salarios que eran en 2010 y 2011, el objetivo era aumentar el salario en dólares y contra la inflación, y los salarios no tenían ningún impacto sobre la inflación. Hoy los salarios es lo que se mira y la presidenta se puso al frente del manejo de las paritarias, frenó la nominalidad del 24%, y lo que tenés en lo que tiene que ver con los bienes es básicamente el mayor ritmo de devaluación, pero no la brecha. O sea, de alguna forma, en la medida que el acceso al mercado, a las importaciones sigue estando, el grueso de los bienes se sigue evaluando el dólar oficial. Con lo cual, la cantidad de pesos en la economía está expectante, en todo caso, pero lo que estás es controlando de alguna forma la inflación, con salarios que se mueven al 24 y un dólar que se mueve, en los últimos 2 meses se movió más cerca del 30% anualizado, pero digo, se viene moviendo casi igual que la inflación y que los salarios, y estás en un equilibrio delgado, de alguna forma contenido con tarifas de servicios públicos que tienen un atraso importante. O sea, hoy tenés un problema de precios relativos en la economía, tarifas y dólar. Y retenciones, si querés, porque es el dólar sectorial, ¿no? O sea, el dólar de... Se habla de un cambio de ciclo en la economía internacional, suba de tasas pronto en Estados Unidos, ya se está notando la salida de la plata de los países emergentes, Perú, Colombia, Brasil, etcétera. ¿Cómo nos pega? En los 2 minutos que nos quedan. Estamos sin repetir y sin sofá. Ya perdimos uno. A ver, lo que estás viendo es, primero, digamos, la economía americana se está recuperando algo más rápido de la mano del mercado inmobiliario y a contramano del ajuste fiscal que está habiendo en esa economía. Frente a eso, empieza a perfilarse que la inyección monetaria que está haciendo la Reserva Federal va a ser menor, pero va a ser todavía inyección, o sea, no hay retiro. Hay un mensaje de tasa cero por tiempo largo hasta que la tasa de desempleo en Estados Unidos toque 6,5%. O sea, todavía el escenario de tasa fuera baja sigue estando. Ahora, frente a eso, los mercados anticiparon. Los mercados anticiparon y empezaron a subir la tasa larga, que es la tasa de 10 años en Estados Unidos, que ya subió más de 100 puntos básicos, 120 puntos básicos. Pasó de la zona de 1,60 a la zona de 2,80. Ese corrimiento en la tasa generó impacto sobre los precios de todos los activos, fundamentalmente sobre lo que es renta fija, que son bonos, y todo lo que tiene que ver con monedas. O sea, es la contracara del dólar débil que vimos en los últimos años y lo que llamábamos guerra de monedas y bancos centrales tratando de evitar que se les aprecien sus monedas. Lo que generó por el momento es que el costo de fondeo en Brasil, que pagaba 2,70 de tasa, ahora pagué 4 y monedas. O sea, todavía es un corrimiento lento que genera impactos sobre las monedas fundamentalmente, y sobre todo es un corrimiento lento que se va a ir dando a medida que la propia Reserva Federal testee que el crecimiento en Estados Unidos sigue firme.
porque de nuevo, si sube la tasa de interés en Estados Unidos, puede frenar la recuperación del mercado inmobiliario, que es el sector que está dinamizando la economía. Con lo cual no hay un escenario de tasa altas rápido, pero sí, digamos, empieza a haber cimbronazos. O sea, el escenario es de... Son dos ciclos que cambian simultáneamente. Bueno, entendemos un poquito mejor, sigue siendo un tema complejo el de la economía, pero hoy hemos avanzado en entender un poco mejor la coyuntura. Gracias por acompañarnos, gracias Marina del Poyeto por estar con nosotros. Esto fue Asuntos Públicos.